buenos días a todos y bienvenidos a este programa especial que estamos realizando en el corazón de Madrid. Nos encontramos en uno de los lobbies más emblemáticos y bonitos de la ciudad, en pleno corazón, en el Hotel Intercontinental. Este programa pretende ser un resumen del pasado segundo Congreso Internacional de Terapia de Magnética que vivimos en Madrid, también en el edificio El Beatriz, el pasado día 2 y 3 de junio. Doctor Felipe Torres, presidente del Congreso y de la Asociación Internacional de Terapia de Magnética, bienvenido y muchísimas gracias por darnos estos minutos en tu apretada agenda aquí en Madrid. Fernando, muchas gracias por la invitación. Realmente hemos vivido una experiencia maravillosa. Lo que encontramos en Madrid fue una acogida espectacular, pero sobre todo un recibimiento a todos los ponentes, de toda la gente que quería saber de la tecnología, del futuro de la tecnología, de las posibilidades de tratamiento para sus pacientes maravillosos. Este año en Madrid hemos encontrado una cosa interesante y fue cariño, humanidad, amistad, algo que cada día estamos fortaleciendo. El último año hicimos el congreso en Lugano, en Suiza, de una forma muy espectacular. Y evidentemente lo que encontramos este año fue ponentes, fue ciencia, fue amigos, fue una organización espectacular donde hemos superado cualquier expectativa que tuviéramos. Y además contamos no solamente con el presidente del Congreso, que en este caso eres tú, doctor Felipe Torres, sino también con el vicepresidente, el doctor Pietro Romeo, los directores de las compañías organizadoras Periso Technology, Antonio Santoli y José Ángel Blanco de la compañía Fisaude, sino también con la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Bueno, recordemos cómo fue ese momento. Señoras y señores, con todos nosotros, con todos ustedes, nuestra vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Lo más importante del mundo es la salud, porque lo más importante del mundo es la vida. Y tenemos que ser muy conscientes de cómo cuidamos nuestra vida, cómo nos cuidamos. Estáis eligiendo, por supuesto, una ciudad como Madrid que os acoge con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. A la compañía Periso Technology, gracias a la compañía Fisaude por poner tanto empeño y tanto corazón en que salga adelante este evento y volver a poner a Madrid en el epicentro de la ciencia y de la salud. Gracias a todos vosotros. Tenemos un área dedicada a tecnología, tenemos muchas tecnologías, pero pensamos que la terapia diamagnética es algo diferente, es otro nivel. Personalmente opino que por su gran capacidad terapéutica, su transversalidad de tratamiento, va a marcar un antes y después en muchas especialidades sanitarias. Estamos ante una tecnología de la que aún solo conocemos una pequeña parte y que va a seguir creciendo. Puedo evitar sentir que hoy arranca aquí algo muy grande. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Vale? Quiero agradecer muchísimo a la empresa Fisaude que nos dio esta oportunidad de organizar este congreso aquí en Madrid. E un grazie particolare lo quiero dar al ingeniero Antonio Lagatta, che è l'inventore della tecnologia. Tutti noi. Ognuno di voi porta una ricchezza di esperienze e conoscenze che possono contribuire in modo significativo alla crescita della diamagnetoterapia come disciplina medica. Questo perché loro hanno percepito, voi avete percepito, tutto ciò che è necessario per una buona pratica clinica, cioè studiare, ricercare e soprattutto condividere. Hemos logrado hacer investigación y tener resultados tanto en adultos como en niños que esperábamos no solo encontrar y que hoy hemos visto que está más allá de lo que pensábamos, sino que creo que estamos en la punta del iceberg de lo que estamos viendo realmente en la tecnología. Fernando, maravilloso. Realmente recordar todo esto nos trae muchas emociones. Pero además de todos estos presentadores, speakers, iniciales de apertura de un congreso tan maravilloso, lo mejor del congreso fue conocer el concepto de la tecnología diamagnética directamente de su creador, el ingeniero Antonio Lagatta, quien pudo darnos desde su boca las palabras exactas de la tecnología diamagnética. Pero además de esto, de su business partner, Thomas Darden, quien nos dio también esa apertura de la fuerza económica que tiene el concepto de la tecnología diamagnética en el futuro. Interesantísimo, y además también tenemos capturados esos momentos. Vamos a recordarlos. So my job here was to talk to you about the diamagnetic therapy and technology. But I realized that most of you already know the diamagnetic therapy, and as end user, probably you know a lot of things, also how to use the machine. So I
changing my mind in a way that I want to tell you something more than what is the diamagnetic therapy. Obviously, we have continuous improving of the technology. We every day work for create something new around the diamagnetic therapy. And one thing that I consider is one of the best and most important thing around the technology that we are creating for the next future is to solve one of the very hard problem that any kind of energy beam have. So every time you use a laser or radio frequencies or magnetic field and so on, one of the characteristics that all kind of this energy is that when you aim the target, in any case, you have some energy after and before the target. So there is no way for solve this kind of problem. Yes, you can focus the energy, then you can improve the density, the energy density on the target, but in any case, you have some part of energy after and before the target. And does there exist a technology today that can solve this problem? The magnetic therapy have one specific characteristic that we can use as a key for solve this problem. And very high magnetic field produce as secondary effect on the matter the spinning of the atoms around the axis of the magnetic field. And this rotating spinning of the atoms is extremely precise in terms of ratio between the magnetic field and spinning and the speed of the spinning. This number is called geomagnetic ratio. And typically for the hydrogen is 45 megahertz. Well, when we have a matter on the atoms that is spinning, it's like those atoms are like a string of a guitar. So we can go in resonance with this string, just giving the energy in exactly same frequencies. What we are creating right now is to produce a very different magnetic field in special volume that so that is the volume where obviously we have the tissue that you want to treat. Imagine, for example, have a volume 10 centimeter times 10 centimeter times 10 centimeters. Each voxel, each point into this volume will have a different magnetic field. Which means that each part of this volume will have a different spinning speed. So we will have, So we will have an enormous amount of voxel. The voxel is the minimum quantity inside so the volume that we are considering, that is spinning at each one have different frequencies. So it doesn't exist two voxels with the same frequencies. So we have a sort of enormous amount of string, and each string have its own resonance frequencies. This is so important because we can trigger the energy of each voxel without having an effect to another one. So that's the key that we will use for improve in the next future the diamagnetic therapy. So the diamagnetic therapy will be the first therapy that full aim target, so will be the full target-oriented therapy. This is what we really are working on. During the last decade, I've learned three things about Tony that it's important for you all to know because you're all part of the Pariso family. First, he's very good at math and physics. Most of you probably know this. Second, he's unusually good at taking his math and physics knowledge and building, creating, designing devices or machines that use that knowledge to solve a real-world problem. And that's what you see here in front of you today. This skill is very rare. And third, he cares deeply about people and about the world, and he only wants to use his skills, his abilities, to make the world a better place. This also is very rare in business. Fernando, realmente es un placer trabajar con gente tan inteligente, tan humana
en todo el desarrollo de la tecnología diamagnética. Pero entender un poquito más allá, que es una tecnología nueva, que es un futuro para la gente. La tecnología diamagnética no es solo una palabra, es entender cómo la física, la ley natural que todos los días vemos, escuchamos, viene desde el proceso físico-matemático al proceso médico, darle la oportunidad a los pacientes de algo más, algo de tener una capacidad más de tener a sus pacientes de la mejoría, la respuesta, de todo lo que hemos visto. Hay que entender que la tecnología diamagnética, aunque suena muy parecida a la tecnología tradicional, al magnetismo, al electromagnetismo, tiene un fundamento más allá. Es el manejo de todos los tejidos, es el manejo de los líquidos del cuerpo para poder manejar el edema, las fases agudas, crónicas, los recambios directos de esa matriz extracelular que puede darnos una opción de mejoría, que muchas veces en las patologías crónicas ya está tan estable, tan fibrosada, que no tiene absolutamente nada que hacerse. Con la tecnología diamagnética estamos encontrando eso, una posibilidad en el tratamiento agudo, subagudo y crónico. Y para esto no solo tenemos la tecnología, sino que tenemos la biotecnología en la inteligencia artificial, pudiendo introducir esa inteligencia artificial con equipos que pueden llevarnos a una nueva expectativa de tratamiento. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial nos da para poder tener en el paciente un concepto de investigación, de desarrollo, de tratamiento, y equipos donde no utilizamos el equipo como fundamento, sino la tecnología y el software. Son equipos que el 80% son software, 20% hardware. Es un equipo que está hecho para que simplemente sostenga un medio de tratamiento, que está en comunicación constante con tecnología en Suiza para poder guardar esta información, mejorarla y llevarla al paciente no solo lo que tenemos hoy, sino lo que tenemos en el futuro, tanto en tecnología como en investigación. Hablamos primero de la CTUS Wave, una tecnología maravillosa, que hoy podemos decir que es una tecnología que lleva la mecanotransducción del sonido, de las ondas de choque, a un nuevo nivel, a un nivel de más seguridad, a un nivel de nuevas terapias, a un nivel de buenas respuestas, sin dolor, en fase aguda e importante para los médicos y para los fisioterapeutas, que no tienes que estar cambiando constantemente sus equipos o sus cabezales porque se estén agotando. Vas a tener la posibilidad de tratar a tus pacientes absolutamente todos los días, constantemente, y que tu paciente salga sin dolor, que no se produzca más dolor y que no solo tengamos una onda fija donde ya tengamos una sola respuesta, sino variar, agudo, crónico, subagudo, que podemos tener respuestas, patologías que antes no teníamos como un buen resultado y protocolos nuevos. Esto con la CTUS Wave nos ha llevado a un nuevo nivel con inteligencia artificial. Y lógicamente nuestra CT Omega 20, que ha sido la niña consentida, que ha tenido una respuesta en tantas áreas, donde estoy seguro que hoy estamos viendo la punta del iceberg de ese fundamento de tecnología que cada día vamos a encontrar y desarrollar más. En esta tecnología no solo podemos tener dos tecnologías unidas, que es la diamagnetoterapia y la radiofrecuencia, y esta radiofrecuencia no solo mono y bipolar para poder tener una posibilidad más alta de tratamiento, de apertura de los vasos y poder entrar a manejar esta inflamación, sino también de tener esta tecnología de inteligencia artificial, de tener una tecnología que no duele, que es de bajo riesgo y que definitivamente tiene una posibilidad de manejar esos líquidos que hablábamos, una bioestimulación específica. Tradicionalmente en todos los equipos de rehabilitación y de regeneración estimulamos una sola onda global y esperamos que en la localización demos a donde tenemos que dar. Aquí podemos decir qué es lo que queremos y dónde queremos. Y aún más, llevar medicamentos a la zona, sin dolor, sin efectos secundarios, sin problemas sistémicos, pues creo que tenemos unas tecnologías maravillosas que vimos en el Congreso y que definitivamente nuestros speakers nos mostraron de una forma espectacular. Pues así fue, y unas tecnologías tan disruptivas solo puede tener en su elenco de protagonistas a unas mentes brillantes científicos y médicos. Vamos a recordar cómo fueron sus intervenciones durante el Congreso. The phase contrast. These are the cells. The blue is the nucleus, and the black dots are the dinyl beads. And you see that the dinyl beads attach to the macrophage, and the macrophage is then stimulated with piezo-1, and it generates calcium signal, which is called calcium flickering.
And you can make this visible. I don't know whether you can see it. It's a bit bright here. That you have intrusion of calcium and initiation of signaling pathways. And what I would like to point out that these macrophages, they are from patients, are different. So there are some cells which respond very actively and others which have a weak response. That is due to the activation of piezo-1 by contacting the rigid particles. Now what this stimulation also does, it causes the extension of membrane vesicles which we call ruffles. So here you have an inflammatory macrophage who is sitting on a plastic surface, is stimulated by the plastic surface which is also stiff and makes this chou-fleur, the membranes which are full of actin and they can be used for uptake of particles on a rigid surface. So one can play with these mechanoreceptors, and I hope that you can play with it using your diamagnetic therapy. And this is what we try to understand on a single cell basis. And now how can we inhibit this? And then I have to face you with another problem, and these are the so-called natural killer cells. The natural killer cells is something you are born with. You don't need a thymus or a skin or the gut to educate them. And these cells produce a lot of interferon gamma, but they can do another thing. They can also kill cells. And this is a killer natural NK cell, what you see on the right-hand side. It grabs into the target and introduces molecules like perforin, granzyme, and TRADE, which finally causes... Desde el concepto celular hasta el concepto universal, pudiendo tener el diamagnetismo con un concepto de ley universal para poder mejorar la membrana celular que ya está en un desbalance, está en un proceso de hipermetabolismo y tenemos que controlar este circuito eléctrico para que los receptores vuelvan a tener una aptitud. No voy a hablar mucho de eso. Estamos trabajando en degenerativas, enfermedades osteomusculares, fibromialgia, deterioro de la funcionalidad de corazón, riñón, pulmón, órganos sexuales, Parkinson, Alzheimer, lesiones de columna, hernias discales, lesiones traumáticas de la columna o de la médula espinal, radiculopatías, tenopatías articulares, tenemos dolor complejo pélvico, enfermedades neuropáticas, fibromialgia, manejo del dolor crónico, degeneración osteomuscular, tendinopatías, artrosis, trastornos osteomedulares, fracturas, todo es lo que hacemos en un paciente. Todo este es el proceso que nosotros tenemos, no es solo la colocación. Biofisica come meccanotrasduzione, perché i due grandi esempi delle shock waves, dei campi magnetici che in maniera diversa ma quasi uguale vanno a interferire con i processi metabolici delle cellule, quella è pura biofisica. E in questo aspetto biofisico noi abbiamo sempre i due estremi, quello biologico che ha la sua estremizzazione nella levitazione, no, della rana, o come anche i treni a levitazione magnetica, quindi è sempre lo stesso principio che quindi va a governare molto di quello che noi abbiamo nel nostro vivere quotidiano. Il dottor Felipe Torres ha spiegato che vi sono anche delle differenze strutturali. ¿Estarás de acuerdo, doctor, conmigo el carácter internacional que ha tenido este segundo congreso y de tan diferentes países que han venido estos ponentes? Sí, realmente, Fernando, lo que hemos visto es que la tecnología diamagnética, desde el proceso básico clínico, ha mostrado una apertura espectacular. Vimos gente de Alemania, vimos gente de Italia, desde la Universidad de Catanzaro, vimos gente de Canadá, de Sudamérica, Colombia, Chile, estamos viendo gente, lógicamente, de España, de Suiza, de Grecia, y bueno, quería decirte que lo que supimos es que la cantidad de personas a través de streaming virtuales fue increíble. Nunca pensamos que pudiéramos tener tanta gente internacional. Inclusive tuvimos un congreso mundial de fisiatría en Colombia, en el cual estábamos con fechas muy cercanas y mucha gente no pudo venir. Y estuve escuchando a través del grupo internacional que allí mucha gente entró de forma virtual a nuestro congreso, a poderlo ver, escuchar, y estuvieron muy contentos. Esas son cosas que nos dejan realmente el corazón lleno de alegría. Pues verdaderamente maravilloso. Y en cuanto a las aplicaciones que estáis teniendo con esa terapia diamagnética y el rendimiento que le estáis sacando, háblanos de ello, por favor. Bueno, desde aquí tenemos que hablar de dos tecnologías diferentes. Una, la CTUS Wave, la onda de choque, donde hemos hecho y
protocolizado ya los protocolos tradicionales de ondas de choque que se tenían, pero hemos aumentado un área más, y es la fase aguda o la fase de algesia muy alta, de mucho dolor, donde antes con una onda de choque, pues un paciente salía con mucho dolor o era imposible tratarlo. Y en una fase aguda era impensable hacerlo. Hoy tenemos una posibilidad de uso en tendinitis o lesiones articulares, musculares, cartilaginosas de forma aguda, por lo cual la respuesta es mucho más rápida, sin dolor y con una actividad de recuperación mucho mejor, encontrando ya en los estudios de física y biología que hemos visto un tejido mucho mejor en su recuperación. Además de esto, zonas que eran imposibles de tratar con otros equipos porque la profundidad no la podíamos controlar. Hoy podemos controlar absolutamente la profundidad, por lo cual podemos tratar tejidos muy superficiales con altas energías o tejidos profundos con bajas energías. Esto nos da una oportunidad enorme en las ondas de choque. Y hablando de la CTU S-Wave, yo siempre pongo el ejemplo de lo que podemos hacer desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. Hemos trabajado en cerebro, en retina, en procesos musculares y nerviosos a nivel de cuello, de cuerdas vocales, lógicamente los estudios que ya hemos observado en procesos respiratorios, en procesos gastrointestinales, que es interesantísimo y que seguramente más adelante verán los estudios que estamos organizando para ello. Algo interesantísimo que nos mostró la doctora Stephanie Duque, que fue la parte de piso pélvico, disfunción eréctil, toda la parte de alteración de la vejiga urinaria, en incontinencia, lógicamente la parte osteomuscular, la parte ósea y nerviosa periférica que vimos con Serafín, que nos mostró las neuropatías y los posibles usos de ella, y lógicamente los usos en fase aguda. Mira, lo que vio la doctora Karen Cárdenas en Colombia, en el uso en unidad de cuidado crítico o post unidad de cuidado crítico intrahospitalario, es algo maravilloso. Nos está dando unos resultados increíbles, tener un paciente que no demora 2 o 3 semanas en el hospital, sino 1 semana, pero con buenos resultados, sin secuelas severas en las respuestas, pues definitivamente hemos visto algo increíble en todo esto. Pero más que nada, lo que vimos acá fue encontrar que hoy tenemos investigación básica en un laboratorio, viendo cómo se manejan los macrófagos, cómo se manejan las células, y el otro, que es la parte clínica, que mostraron muchísimos speakers que tuvimos en el Congreso. Tenemos manejos estéticos, vasculares, musculares, fase aguda y crónica, y algo que nos mostró toda la Universidad de Catanzaro, el manejo de dolor. Algo que nos lleva a nosotros a tener un gran problema. 70% de los pacientes que llegan a nuestras consultas tienen algún tipo de dolor. Y hemos encontrado un tratamiento que no tiene efectos secundarios, muy seguro, con alta posibilidad de control de dolor. Fueron alrededor de unos 30 ponentes y hablar específicamente cada uno de ellos haría la entrevista súper larga, pero sí tenemos captados los mejores momentos de esas ponencias, así que vamos a verlos de nuevo. In fact, Parkinson's disease is known for its shaking because they are not able to perform this fluid and fast movement. A little bit about the technology that we thought about. So this is a little summary of what I've said before. So now the treatment that we have are the surgery, the levodopa, and then there is the technology that we thought about. And the goal is that it doesn't have to be invasive as such as the surgery, and has to be the more efficient as possible, and has to treat Parkinson's symptoms, specifically the shaking, has to have a long-term relief of these symptoms. Beh, tecnicamente non è farmacologico, ma tecnicamente probabilmente è anche farmacologico, perché tutto quello che è capace di modulare qualche cosa ha un effetto terapeutico. E avete sentito come alla fine è un effetto come tutti i farmaci, ha un meccanismo d'azione, Filippo ce l'ha mostrato. L'effetto è dose dipendente, tempo dipendente, ha una durata. Ci dice anche che esiste un dolore cronico primario e un dolore cronico secondario. Il dolore cronico primario viene inquadrato in quel dolore che noi definiamo disfunzionale, il dolore nociplastico, il dolore della fibromialgia.
Mentre il dolore cronico secondario è il dolore dove noi riusciamo a riconoscere una noxa patogena che ha provocato l'alterazione della nocicezione, quindi rientra il dolore nocicettivo, il dolore neuropatico, il cancer pain. Il dolore nocicettivo è un dolore che è determinato da un danno, non del sistema somotosensoriale, da un danno. Como hemos visto, el dolor tiene una componente física y emotiva. Sobre todo en el dolor crónico, la componente emotiva no, pues es muy importante porque es la internalización del dolor, es algo que va pues más allá de la componente física, y pues vimos que en el dolor nociplástico, por ejemplo, un soporte, una ayuda psicológica ayuda a tener mayores beneficios también en el lado físico. Entonces en estos 25 minutos nosotros logramos hacer un tratamiento físico y psicológico. Entonces tratamos el paciente a 360 grados. ¿Pero por qué funciona la terapia diamagnética en el dolor? Pues sobre todo porque no se basa solamente en la resolución del síntoma, pero pues tiene un efecto también a nivel biológico, modifica los mecanismos de las células, potencia todos esos mecanismos que la célula ya tiene y que la patología arruinó, entre comillas, y podemos decir que da equilibrio a un tejido que ya no tiene equilibrio. Y esto lo notamos con muchísimos tejidos. Tomamos, por ejemplo, la neurona. La neurona es pues el actor principal del dolor, digamos. Y la terapia diamagnética tiene un efecto de neuroprotección. Neuroprotección sobre todo con el efecto antiinflamatorio y la capacidad de dar estímulos a todos esos factores que previenen la muerte cerebral. Entonces tenemos más mecanismos que trabajan para preservar una célula muy importante. Y luego tenemos la neuromodulación. Con la producción de los campos magnéticos nosotros logramos modular la actividad de la neurona, pues actuando en los canales iónicos, entonces sodio, potasio, etcétera. Regularizamos los fluxos, y no solamente a nivel periférico, sino también con un mecanismo muy fino, a nivel génico, a nivel de la transcripción. Ahora, en un tejido con dolor, la transcripción es completamente caótica. La expresión de los receptores es caótica. Entonces nosotros llegamos a traer equilibrio. Entonces lo que hacemos es traer orden en el caos total. Y es un mecanismo que utilizamos también en la regeneración de los tejidos. Es una capacidad... El año pasado ya en Lugano, que fue mis primeros contactos con la bomba, me di cuenta como en pacientes que tenían el tenis leg, rotura gemelo interno, podíamos acelerar los procesos en esos hematomas donde muchos médicos preferían no extraerlo, y entonces con otra aparatología tipo diatermia intentábamos acelerar los procesos, pero nos encontramos con pacientes que llevaban 2 o 3 meses, el hematoma no se movía, y pues yo la verdad es que en ese momento aluciné con la capacidad de la bomba en 1 o 2 sesiones de mover líquidos, visto todo esto con el ecógrafo. Entonces fue pues donde empezamos a ver las grandes posibilidades que tenía la bomba. Yo aquí coincido con otras ponencias que han hecho, y es que si nosotros tenemos un diagnóstico, hacemos una exploración yo creo que más o menos correcta y un diagnóstico preciso, o lo más preciso que podamos nosotros, el tratamiento va a ser específico para cada persona. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que no perder, que hay gente que dice que es perder el tiempo, para mí no lo es, que tenemos que gastar el tiempo es en esta primera exploración para situarnos dónde está el paciente, qué es lo que tiene, para dar un tratamiento lo más correcto posible. Y esta es el que entienda de ecografía ya verá, esta es la articulación coxofemoral, el acetábulo está arriba, este es el fémur, y como tenemos el ligamento iliofemoral y justo por debajo toda la artritis que presentaba el paciente. No estamos hablando evidentemente de tumor, sino que estamos hablando de un aumento del volumen de la próstata que crea una obstrucción
a nivel urinario. Esta patología suele ser más frecuente después de los 50 años. ¿Qué es lo que podemos observar en cuanto a tratamiento? Entonces, la terapia diamagnética se asocia a un efecto antiinflamatorio y representa una ventaja, ya que los inhibidores que vimos antes, los alfa-líticos y los 5-alfa-reductasa, pueden ser una alternativa. La terapia diamagnética ha reducido los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, sobre todo los síntomas de irritación, y sería útil también evaluar el efecto de esta terapia en el caso de pacientes refractarios, sobre todo porque el paciente corre riesgo de tenerse que someter a una operación quirúrgica. Llevamos más de 2 años trabajando con la bomba diamagnética, nos dedicamos a hacer todo tipo de patología musculoesquelética y posteriormente con una osteosíntesis. A la vez, pues le aparece una herida en la cara anterior de la pierna, esa herida no le cierra y nos la derivan a nosotros ya en noviembre, y donde más lo utilizamos nosotros es a nivel osteoarticular, porque nos ayuda mucho con la consolidación de fracturas, incluso a la mejora de la densidad ósea de ese hueso tras una fractura o tras una inmovilización. Nos permite reducir muy bien la sinovitis, incluso sinovitis rebeldes de a veces rodillas de un cruzado operado y demás que no acaban de arrancar. Nos ayuda a nivel de ligamentos y de cápsulas articulares a disminuir el dolor, a mejorar esa elasticidad, con lo cual aceleramos mucho los procesos y la recuperación es mucho más rápida. Bueno, desde entonces hemos estado utilizando un poquito los protocolos que pauta la Casa Perizo, también obviamente la formación que nos dio Iria, y nos hemos estado dejando llevar un poquito también por nuestra intuición, siempre haciendo un diagnóstico diferencial y poquito a poco entendiendo cómo la máquina va funcionando, la bomba. Bueno, a partir de que José me propuso hacer algún caso clínico y viendo que en lo agudo, o por lo menos en nuestra experiencia, es donde se producen los efectos más llamativos, pues empecé a buscar un caso agudo y casualmente me llegó una paciente que había sido intervenida hacía muy poco tiempo de rinoplastia. Venía por otro motivo, tenía cefaleas, y me comentó, textuales palabras, que si hubiera sabido que tenía que pasar por lo que pasó, no se hubiera operado. Su objetivo era corregir con fines estéticos. Y claro, sabiendo esto, contacté con el médico que la operó y le pregunté un poquito en qué consistía esa técnica. Y él me explicó y yo le propuse y le manifesté los efectos de la terapia diamagnética para poder aplicarla y que ese transcurso entre que la paciente se opera y consigue su objetivo, que es verse mejor, pasarlo de la mejor manera posible, sin dolor, sin presión y sin los síntomas que luego voy a describir. Claro, nosotros proponemos un protocolo de tratamiento con el objetivo de acelerar un poco todos estos procesos desinflamatorios. También evitar infecciones y consolidar, afianzar el cartílago, que muchas veces se utiliza un autoinjerto del cartílago costal, otras veces se puede aprovechar el septo propio del paciente, y también recuperar el estado de la piel. Más allá de la imagen, que bueno, se puede apreciar, lo que a nosotros nos llamaba la atención es la explicación de la paciente de que se sentía muchísimo mejor cada vez que venía a la sesión. Esta es otra paciente que además también le habían hecho una autoplastia. Esta chica en concreto vino con mucho dolor, también le habían quitado cartílago de la séptima costilla. En estos casos interveníamos también con movilización de líquidos en esa zona para aliviar un poquito el dolor, un protocolo de unos 10-15 minutos, y también le iba bastante bien. Bueno, y eso es lo que comentaba antes. Hasta el día de hoy, en estos 2 meses, hemos hecho un total de 19 pacientes, todas ellas mujeres. En solo uno de ellos, que uno de los objetivos del médico es evitar la infección, se produjo una infección, pero fue por una mala praxis o mal uso de que se tocó la paciente la cara y se infectó. Todas, como decía, describen una mejoría importante. Y el doctor Arancibia, que es el médico con el cual estamos haciendo estos protocolos, la verdad que él habla mucho de que hay una disminución considerable de hematoma, que aumenta mucho el drenaje linfático en comparación a la terapia que se usaba antes, y que, bueno, en general hay una menor inflamación. Normalmente las ondas de choque o las ondas de presión generan dolor, pero las nuevas actualizaciones
han desarrollado este tipo de tecnología, esta onda de choque, sin generar dolor, en este caso la diamagnética. Una de las bondades más fuertes que tienen las ondas de choque es que este tipo de conversión biológica se convierte a nivel de la matriz. Entonces podemos trabajar formando nuevos canales iónicos que pueden llegar a activar a nivel celular el núcleo. Podemos generar angiogénesis, producción de factores de crecimiento, regeneración de tejidos mediados por producción de óxido nítrico y factor endotelial vascular. Y también vamos a tener una proliferación celular muy amplia. Todo esto nos lleva a que hay algo también que nos puede llevar a la regeneración de los tejidos. Entonces, acá quiero que también miremos a esta imagen en la cual podemos ver también el efecto que tiene a nivel óseo. Aquí, digamos que se activan algunos procesos. La proteína morfogenética del hueso, por ejemplo, se aumenta, el óxido nítrico endotelial, el factor vascular, la proliferación celular y hay neovascularización. Todos esos procesos elevados se suman cuando ustedes utilizan una onda de choque. ¿Para qué? Para regenerar los tejidos. Entonces, cada vez que ustedes coloquen una onda de choque van a generar regeneración de los tejidos. Podemos trabajar en hueso, en tendones, en la piel, en muchos tejidos, ¿cierto? Entonces, yo he utilizado muchas ondas de choque. Se podría decir que bastantes, todas las del mercado, pero desde que conocí la diamagnética he encontrado de verdad una fascinación, algo como muy impresionante, porque es que la onda de choque se genera por medio diamagnético. Entonces yo les puse esta imagen para que veamos qué es lo que está dentro de la tecnología de la pieza de mano. Y es que tiene una bobina electromagnética por la cual va a girar un campo magnético de alta intensidad. ¿Y qué es la alta intensidad? Pues llega hasta 2 teslas. Queremos coger una tendinopatía que lleva muchísimos años, que ya ha pasado por procesos de rehabilitación, que ha pasado por procedimientos quirúrgicos y que nada que sale adelante el paciente. Siempre hay que darle chance de primero a la onda de choque. ¿Por qué? Porque genera un efecto de inflamación que vuelve otra vez a esa cascada inflamatoria normal y podemos rehabilitarlo desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Con estas ondas de choque diamagnéticas podemos regular el frente de onda, es decir, podemos llegar a poner la misma intensidad, pero podemos aumentar la duración de ancho de pulso, es decir, que la intensidad no se va a entregar en un punto haciendo este daño, sino que podemos hacer que esa intensidad vaya un poquito más suave, menos impactante. Entonces, este frente de onda lo vamos a colocar en patologías agudas, ¿sí? Para poder trabajar un poco más desde un estadio temprano. Y tenemos algunos efectos de esta onda positiva que tenemos que aprovechar, que es reducción de la inflamación local, formación de nuevos vasos sanguíneos, en eso se caracterizan las ondas de choque, genera angiogénesis, ¿sí? Libera óxido nítrico y con eso tenemos una red vascular muy completa que nos ayuda a que generen más rápido la recuperación en los tejidos. Reactiva procesos de reparación y restaura movilidad en las articulaciones. De anillos lo que va a hacer es que más superficial se va a concentrar la energía, pero ustedes pueden trabajar a 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros con la diamagnética. Y aquí hay la desenfocada. ¿Por qué les quise hablar primero de la onda de choque radial? Porque la desenfocada vendría siendo como una onda más o menos radial. Y somos centro referente de todos los accidentes de tránsito en esta sala. Manejamos todo tipo de tecnología, pero cuando Perizo llegó, marcó la diferencia. Y es en el momento agudo. Este es un paciente que tuvo una herida de arma de fuego y tuvo una fractura conminuta en la lumbar. El neurocirujano dijo, no puedo hacer nada, no voy a entrar, el que estaba de turno. Nos llamaron y dijeron, inicien de una vez el protocolo. El protocolo lo iniciamos, aquí lo podemos ver, es impresionante, es uno de los casos más fascinantes que tenemos de trauma raquimedular. Ya en el crónico, 1 año y 3 meses después me dice, Doc, yo estoy empezando a sentir mi otra pierna.
yo quiero la CTU. Ponme bomba, ponme bomba. Veámonos. Hicimos otras 20 sesiones, 3 veces a la semana, y empezó a manifestar calambres, movimientos rotatorios de abducción, y empezó a hacer levantamiento del pie. Actualmente, Juan ya camina. Ahora, manténgalo hacia adentro. Le falta más o menos un 20%. Ya está con bastones canadienses. Y en el último video lo vemos ya sin sus bastones, con ayuda de sus amigos. Esto es hace 15 días. Baila, tiene una actitud hermosa. Esto es muy notorio, es muy bonito porque es en un solo día. Con la CTU Mega 20 es la que manejamos. Y los cirujanos maxilofaciales, o sea, ya somos una necesidad en sala de trauma. Los maxilofaciales, yo no lo veo si no está. Este es un caso muy bonito. Este es un amigo y colega, nuestro ortopedista en trauma, Ramón. Todo el mundo le decía, ampute. Terapia física, seguimos con CTU, continuamos con ondas de choque para el manejo de la fibrosis, que ayer lo estábamos hablando, y le ha ido espectacular. La otra área en donde trabajamos es la clínica del dolor. El primer caso que les traigo es un educador físico con muy buen estado físico, que tenía una discopatía L4, L5 y una hernia discal central posterolateral izquierda con componente caudal que desplazaba y comprimía la raíz S1 izquierda. Llegar a la clínica del dolor. Este paciente, lo que llama la atención es el tiempo de la recuperación, porque el tiempo fue en una semana. Logró reintegrarse a los 13 días en el trabajo. Hicimos 10 sesiones de CTU Mega 20. Al mismo tiempo se realizaba diamagnética con ondas de choque, oxigenación hiperbárica, 5 sesiones continuas. Todo fue continuo. ¿Por qué? Porque él no vivía en la ciudad y tenía que regresar la esposa a trabajar. Entonces, o lo veíamos en un fortalecimiento de la faja abdominal, acá lo vemos caminando, pero sí tenía su pancita, pero no era una persona muy obesa. Pero con él fue muy sencillo porque se le daban las instrucciones de las cargas del ejercicio y él las entendía perfecto. Entonces, todo lo hizo a distancia, solo y con muy buena adherencia. Ese es un caso que llegó con un trauma por moto, y el dolor, era el dolor que lo tenía loco 2 años después del trauma. Me llegó con 2 semanas con 10 sesiones de bomba y 5 de ondas de choque, y logramos. El movimiento lateral ya es prácticamente normal y se evidencia también que puedo subirlo. Ya se puede subir y bajar. En 2 semanas. Y los movimientos rotatorios son prácticamente ya no había normales. pie caído. Falta muy poco por llegar a los dedos. Retiramos. Solo los dedos también se pueden subir. La ortesis. Y esto fue antes de venirme, una semana antes. Observen la marcha. Y de regreso. Y en la electromiografía nos dice que es compatible con lesión parcial, severa, de peronero izquierdo, crónico en proceso de reinervación. 2 años y medio después, donde ya uno dice, acá ya no hay reparación, es muy lenta, ya cumplió. Actualmente, ¿cómo está este paciente? Acá se cayó de un caballo y llegó, fue con el dolor lumbar, y salió en la resonancia una fractura por aplastamiento de los discos intervertebrales en la T12, L1,
con un acuñamiento del 20%. Con él colocamos exosomas intravenosos y colocamos CTU Mega 20, hicimos 8 sesiones, cámara hiperbárica, ondas de choque, 8 sesiones también. Aquí podemos visualizar el aplastamiento y el acuñamiento. Y 30 días después, fueron 10 de ondas de choque. Llega con un TAC 3D y con una lectura con una discopatía degenerativa con espondiloartrosis. Él se devuelve y me dijo, doc, se confundieron de paciente, esto no es mío, o sea, no está la fractura, se equivocaron. Y le dije, sí, esto está rarísimo, devuélvete. Lo devolví. Le dije, ¿acá se equivocaron de paciente? Pues no. Está totalmente resuelta. No hay acuñamiento. Quedó perfecto. Ahí ya lo que tenemos es que continuar y seguir en tratamiento con la CTU para la parte de la discopatía degenerativa. Dolor, 0. Por este caso. En las úlceras de presión, que en la UCI es una de las cosas más frecuentes, tener fotos de UCI es totalmente difícil, pero este paciente me lo permitió. Teníamos esta úlcera que no cerraba, él llegó con la úlcera. Sacra, 2 años que no cerraba, diabético, y en 2 meses, en 2 meses lo teníamos así. Haciendo ejercicio, porque estaba en un estado en coma y letargia, y ahí ya seguía instrucciones, pero hacía ejercicio perfetto. Inferiori, un paziente che abbiamo gestito più col campo magnetico. Siamo arrivati però poi a novembre, dove la situazione ormai era... non c'era il punto di ritorno, e il paziente ha deciso di fare una protesi, una emiprotesi bilaterale. Il dolore era talmente importante che per toglierselo ha deciso di fare le 2 protesi nella stessa giornata operatoria. E da lì per un mese è stato ricoverato, quindi non l'ho visto, gli ho dato solo tutto questo. A gennaio questo paziente era ritornato al lavoro, le stampelle le ha tenuto per poco tempo, però l'emiprotesi in realtà non richiede l'uso di stampelle per tanto tempo, e questo era proprio all'inizio post-operazione, quindi si vedono queste bellissime cicatrici. E abbiamo lavorato anche in questo caso, vi dicevo, col campo magnetico. Invece poi qualche giorno fa, quindi il 29 maggio, mi ha mandato questa fotografia nella quale appunto è tornato. In realtà già a gennaio era tornato al lavoro, però adesso è tornato a fare delle attività più intense, come per esempio adesso mountain bike, aprire sentieri, eccetera. Non è ancora perfetta, per esempio, la deambulazione. È stato sempre un altro caso un po' estremo, quindi un paziente che atterrando col paracadute è atterrato male e si è rotto il perone. Quindi in realtà quando si è presentato era già stato fissato la frattura, e si è presentato così, quindi abbiamo semplicemente rimosso il cerotto e ho utilizzato solo per una seduta l'onda d'urto, e il campo magnetico sono riuscita a trattarlo con il campo magnetico 2 volte, però nonostante avessi potuto trattarlo solo 2 volte più un giorno in più, diciamo così, come consulenza telefonica, dopo una ventina di giorni è tornato alla sua attività. Però è interessante anche in un caso come questo, semplicemente per velocizzare il processo di guarigione. Quindi, vi ripeto, non è un paziente che magari può dare tanta soddisfazione a un clinico perché lo si vede pochissimo, pero es un mundo diferente, definitivamente cada día encontramos más, y es algo que por ahora necesitamos poder tener una respuesta, porque el día de mañana la medicina regenerativa conllevará la ingeniería de tejidos para poder reemplazar un corazón, un pulmón, un páncreas, un riñón, pero definitivamente el cerebro pues es un contexto que va a ser difícil de manejar. Vamos a hablar que el contexto del cuerpo y la mente está en un círculo infinito,
que es circular, es somatofísico y físico-somático, y eso hace que tengamos un proceso psicológico de acompañamiento. Un paciente que entra en depresión, yo siempre pongo el mismo ejemplo, estoy con mi pareja, me deja, ese día me siento triste, empiezo a no tener ganas de comer o a comer mucho, empiezo con un proceso endocrino, empiezo con un proceso de no sueño, por lo cual empiezo un proceso neuroendocrino y termino con una gripa. Entonces, pues, al caído caerle, como dicen en Colombia, básicamente esto es una alteración psiconeuroendocrino inmunológica, y lo mismo pasa cuando llega el paciente y muchas veces le dicen que tiene una enfermedad mortal o una enfermedad de difícil manejo y empieza o entra en la depresión. Entonces es un proceso circular donde manejamos la psiconeuroendocrino inmunología desde el sistema nervioso central, el sistema autonómico, el sistema endocrino y el sistema inmune para encontrar esto. Por eso hoy la doctora Marion Snyder nos decía el control de la enfermedad autoinmune desde el concepto de la mecanotransducción y desde la medicina regenerativa es uno de los mejores desarrollos que hemos tenido durante estos 18 años. Hay que recordar que una célula no trabaja solo en un área, y aunque lo pensamos así, aquí vemos un linfocito que es estimulado por hormonas, cortisol, prolactina, hormona del crecimiento, por neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, dopamina, por hormonas hipotalámicas como el CRF, el TRH, neuropéptidos, encefalina, betaendorfina, somatostatina, y esta no solo produce interleuquinas, sino que tenemos encefalina, endorfina, dopamina, catecolaminas que nos ayudan a regular los procesos iniciales y hacer un conjunto de ese psiconeuroendocrino inmunológico con unas alteraciones específicas que ya vamos a hablar. Entonces, unas emociones negativas en los niños incrementan la susceptibilidad inflamatoria durante la edad adulta. Pero no solo hace algo negativo, miren, cuando el factor de crecimiento nervioso se ve elevado cuando estamos en las etapas iniciales de enamoramiento, por eso no nos duele nada, por eso todo está mejor, por eso todo es bonito, por eso lo vemos rosado. Ya después cuando se casa lo sigue viendo rosado, amor, siempre. Pero es importante esas etapas que se aumentan. El estrés evidentemente puede irse a dos procesos, una baja en el sistema inmunológico y una elevación de la inflamación. No es que pueda, es que normalmente toma las dos vías, pero definitivamente depende de lo que hagamos, lo que estamos encontrando. Con la edad y con el estrés aumentado, lo que vemos es una baja en la interleuquina 2. La interleuquina 2 es el activador de los TH1, TH2 y los TH3 reguladores, por lo cual hace un proceso adecuado de la respuesta citotóxica. Y un aumento en la interleuquina 6, por lo cual el proceso inflamatorio aumenta, caen las defensas, aumenta la inflamación y viendo todos los conceptos de inflamación crónica. Pero yo preguntaba ayer algo del dolor, y es esto, la sensibilización central del dolor. Vemos que hay unas regiones que están alteradas en los pacientes, y por eso preguntaba si podríamos tener una respuesta con la CTU Neuro o directamente con la CTU Mega 20 sobre las zonas que vemos que están aumentadas en la sensibilización del músculo o de cualquier actividad neuronal. Pero eso hace que nosotros tengamos diferentes tejidos y es parte de lo que decía ayer el ingeniero Lagata. No podemos tomar todo el cuerpo y por eso la radiofrecuencia tradicional o el electromagnetismo tradicional trabaja sobre una zona amplia pero no específica. Hoy sabemos que tenemos oligodendrocitos que no son que hacen el proceso mielinizado, pero tenemos neuronas axonales que no están mielinizadas. Por eso tenemos fibras lentas y fibras rápidas que pueden ayudar dentro de todo esto. Pero además tenemos células endoteliales, procesos vasculares donde el músculo autónomo tiene una respuesta y entonces miren cómo cada cosa vamos a compensar. El TGF-beta causa fibrosis de la glía. Esto se puede dar no solo a nivel inflamatorio del cerebro, sino desde cualquier zona inflamada, conlleva todas estas patologías en conjunto que tenemos básicamente con patologías neuronales y con estimulación neuronal específica. Hemos visto que hay plasticidad en paciente sano, porque la plasticidad en paciente enfermo, hablándole, pero en pacientes sanos la plasticidad aumentarla es muy complicado y aquí vemos cómo mejora esa plasticidad en los artículos de regeneración, en la implantación molecular y como conclusiones, pues saber que nuestros tejidos nerviosos son dinámicos, adaptables, es un sistema plástico que nos deja trabajar y que tenemos que tener una plasticidad en el tratamiento para poderlo tener, que la adaptación extracelular es muy importante para las señales biomoleculares y evidentemente que la neurorehabilitación, la estimulación a nivel neurofisiológico y neuroquímico es importante. La estimulación más importante y il perché uno sta qui è per los che ama. Nel trattamento dei pazienti del dolore nei pazienti con sclerosi multipla. Parliamo di pazienti molto complessi, con una patologia altrettanto complessa, svolto gravemente disabilitante per i pazienti, con
che li porta ad avere poi una disabilità ingravescente fino ad arrivare a quadri drammatici e all'impossibilità di ambulare e a rimanere fermi in un letto. In questa immagine molto evocativa di quello che è il processo fisiopatologico della malattia, vediamo come tutti gli attori cellulari, linfociti T, linfociti B, vanno a non riconoscere come self la struttura neuronale, nello specifico la mielina, andandola ad attaccare, e quindi tramite un processo infiammatorio si genera una mancata risposta del tessuto nervoso con una patologia che si mostra con quadri clinici veramente a volte impressionanti. Qua nell'immagine come questo processo infiammatorio, questa degenerazione dell'attività neuronale porta a quadri radiologici, come li vedete nelle immagini, con la formazione di placche demielinizzanti a livello siano mal di testa, dolore neuropatico ovviamente colpendo le strutture nervose, muscolo-scheletrico, low back pain che coinvolge in maniera ancora più grave questi pazienti perché hanno delle posture viziate da quella che è la malattia, e soprattutto la SPA sottoposta a un protocollo clinico di 2 sedute settimanali per 8 settimane con movimento liquidi, high, biostimolazione endogena sui nervi con protocollo fast and slow e un pain control orientato e settato sul dolore neuropatico ad alta intensità in regione lombare e cervicale. Ebbene, questo è il risultato. Il dolore è migliorato, il dolore neuropatico è migliorato e ha ridotto l'assunzione di farmaci. Alla fine dei 2 mesi di trattamento l'NRS si è più che dimezzato, è sceso a 3 con dei piccoli picchi di 4, il dolore neuropatico altrettanto e la qualità di vita è raddoppiata. Quindi la signora, la paziente, è veramente contenta, ogni tanto ci chiama in ambulatorio quando posso tornare, perché dopo ciascuna seduta non solo migliorava il dolore, ma anche la sua mobilità. Lei prima aveva difficoltà anche a piegarsi per raggiungere le caviglie o a legarsi i lacci, per quanto fosse in carrozzina, però mi è rimasto molto impresso questo dato di una persona che dopo ciascuna seduta migliorava a vista d'occhio. Adesso, oggi, come continua, prosegue la terapia in corso, ha ridotto comunque l'assunzione degli oppiacei, ha sospeso l'assunzione di farmaci on demand e prosegue il trattamento imposto dai neurologi, ovviamente per la sua forma di patologia. Invece, quindi possiamo affermare come l'aggiunta della diamagnetoterapia nei pazienti affetti da sclerosi multipla riduce la sintomatologia algica in termini di intensità e frequenza, con conseguente sospensione dei farmaci potenti come gli oppioidi, riducendo la necessità di ricorrere a terapie più invasive, oltre che migliorare la qualità della vita in maniera molto importante. La TMS, la stimolazione magnetica transcranica, è una di quelle più efficaci, poiché producendo una depolarizzazione assonale aumenta l'eccitabilità del sistema cortico-spinale, stimola la plasticità del neurone, quindi i processi di rigenerazione, favorendo la trasmissione sinaptica, aumenta quindi la reattività del sistema nervoso and be able to reclaim the art form of medicine. Now, when my father passed away, I made him a promise that I was going to find a solution to Alzheimer's. And so, taking my R&D superpowers and product powers, we decided to build a team to take on Alzheimer's at scale, and looking at it almost like a moonshot to actually get to a solution to Alzheimer's. So when I looked at Alzheimer's, I realized that I didn't have a lab, I didn't have millions of dollars at my disposal, but what I did have was access to research. So I became a meta researcher. I started doing research on research and finding solutions that are evidence-based on the democratized health and wellness. And this is driven by folks who actually want to take control of their health and wellness, low-cost sensors, and AI machine learning that's spreading like wildfire, and also easy access to consumer lab testing. All fused together with consumer electronics, and we're interested in the individual devices. What we're building a comprehensive platform for health and wellness. We don't necessarily get married to one specific device, but we integrate all devices. So whether it's a device for measuring biometrics, biometric rings, or measuring things for your EEGs, for brain waves, far near infrared devices, brain functional assessments, and things that are really, really interesting for your populations. We talk about electronics and pulses. So we have things like, for example, wearable PEMF devices. We have devices that actually have cranial electrical stimulation, alternate current stimulation, direct current stimulation, photonics,
be able to actually have very robust changes in the brain. We'll talk a little bit about that. And we actually developed 6 different ways using consumer electronics to clear amyloid plaque, right? Also, devices that actually help to tune the fascia, the human fascia, which has direct effects on the brain restrictions and lymphatic clearance. And I'll talk a little bit about that. Now, with these simple, humble consumer electronic devices, we've been able to actually achieve very interesting results. Things like delivering mRNA upregulation, growth hormone, IGF-1, VEGF, and progenital cell stimulation. We've actually worked on solutions to fix misfolded proteins, lengthening telomeres, and reducing senescent T cell counts on individuals. Some of the solutions that we've come up with and processes are able to upregulate mitochondria. Now, this brain gauge is simple, intuitive, and it measures a battery of tests. The battery tests take 5 to 7 minutes to assess. And they measure very specific areas of the brain and measure things like speed, which, as you know, is related to white matter and myelin, and directly related to the neurology, right? So speed, accuracy, time over judgment, time perception, connectivity, plasticity, fatigue, focus, all these different metrics that you all been talking about that you're looking to actually measure, we can measure this with this device. Now, the key thing about the cortical metrics is it allows you to track responses of treatment across days, and it rolls it into one overall score. So it's very simple to use, and it's colored by numbers. This score is called a cortical metric. So the key of this whole is that we are able to determine treatment efficacy in a very low-cost way. Now, let me show you an example. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino era una de las principales causas de suicidio. Bien, hay un montón de polineuropatías o neuropatías en general en función de las clasificaciones a las que nos atengamos, según su causa, diabéticas, alcohólicas, hereditarias como la de Charcot, por consumo de quimioterapia, como comentaba anteriormente, autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré, que posteriormente hablaremos de un caso, por atrapamiento del túnel carpiano, por exposición a tóxicos como el arsénico o infecciosas como la consecuente al VIH u otros virus. Pueden ser proximales, distales o difusas en función de la distribución anatómica. Su presentación clínica nos habla de C5, C6 y C7 y vemos ahí en un caso de un síndrome de Guillain-Barré letal, de curso letal, cómo todo eso se intuye en las salidas de las raíces anteriores motoras de estos 5 niveles medulares a nivel cervical. Vemos en la imagen de la derecha cómo esto está absolutamente borrado y difuminado por la cantidad de edema y de infiltración inflamatoria que ocurre en estos pacientes en esta fase. El caso es un varón de 75 años que a mí me ha llamado particularmente la atención porque es un varón que a nosotros nos llega con 4 meses de evolución, había sido tratado en esta comunidad autónoma en la que nos encontramos con un objetivo principal de administrarle, o más que administrarle, conseguir la capacidad de marcha lo antes posible, pero a nosotros nos llega con una capacidad de activación, de reclutamiento de miembros superiores y cuanto más distal peor, muy baja, con deciros que el MRC de la extensión de muñeca y de dedos era 0 cuando nosotros lo recibimos a los 4 meses. ¿Vale? No hace extensión dorsal, sino que tiene una sincinesia hacia flexión palmar. Es lo único que podía hacer. Activar un poquito de flexión palmar por una sincinesia que tenía presente. Estimulamos extensores del carpo, nervio que nos anima un poquito a decir creo que esto está funcionando. Y deciros también que nuestro tratamiento abordaba por tiempo mucho más el miembro superior, que era el más afectado, el izquierdo, perdón, que el derecho. En este momento, nuestro buen amigo y mentor, doctor Torres, nos dice algo que ya sabíamos de la teoría, pero yo no había integrado en la práctica clínica, y Serafín, no olvides que la infiltración del edema, de las células inflamatorias y demás, no se queda solo en las raíces anteriores en su salida a nivel medular, sino que se mete hacia arriba por la médula. ¿Tuvo síntomas vulvares? Y yo, sí, casi hace un Miller-Fisher, casi, pero tuvo intubación, tuvo síntomas vulvares. Dice, pues no te olvides de estimular. Y van a entrar antepulsores con rotación interna de hombro. Y aquí el paciente es capaz de hacer esta flexión dorsal, activando además tríceps y dejándose el brazo ahí. Con lo cual es para miembro superior y sobre todo mano, y 5 o 6, no lo recuerdo exactamente, pero sé que no eran más de 6 para plexo, lumbosacro y miembro inferior.
podemos ver no solo que la longitud del paso es mejor, la flexión dorsal también, se observan diferencias en el braceo, ¿vale? Por el aumento de tono y de reclutamiento de las partes distales. Y por eso podemos decir claramente en toda honestidad intelectual que para nosotros y para nuestro paciente más complejo y más difícil, la bomba diamagnética ayuda mucho y da los resultados que nunca hemos obtenido con otro equipo que tenemos en nuestra clínica. Una chica muy joven, cuando hizo el incidente no tenía 18 años y era una bailarina. Otra colaboración que yo tengo la fortuna de tener es con este cirujano, es un friki de la cirugía reconstructiva y plástica y con él hemos tenido resultados increíbles. El doctor se llama Sergio Razziano del hospital más importante de mi ciudad de Nápoles, el Hospital Cardarelli de Nápoles. Esta era la situación como la chica se presentaba cuando llegó con la ambulancia. La chica, el doctor le hizo un trasplante muscular desde el dorsal ancho y un trasplante muy importante de la piel desde los miembros inferiores y cuádriceps. Y esta chica, cuando llegó al hospital, la única solución era de amputar la pierna, el pie, para una compromisión muy importante del sistema vascular y también aquí están los vídeos. La chica llegó en mi clínica con la silla de ruedas y después 8 sesiones. Esta es toda la cronología de follow-up después de un año y está una buena diferencia, pero sobre todo la chica volvió a hacer todo, caminar, correr y lo que a ella le gustaba más porque era su sueño, bailar. Ella siempre me preguntaba, doctor, yo quiero caminar, pero mi sueño es volver a bailar, porque aquí, cuando la primera vez volvió a bailar. Y se gradué en danza. Bueno, aquí en otro caso, siempre con la misma situación, el riesgo de amputación, después 2 meses de sesiones con la bomba diamagnética y se mira los zapatos, parece los zapatos de Krusty and Clown, ¿no? De los Simpsons, porque son tres números más arriba. Pero para mí era importante siempre con este tipo de pacientes ponerlos antes, más posible los zapatos, porque para una cuestión psicológica y también para una solicitud de carga. Pero tengo impresa en mi mente toda la imagen de estos pacientes cuando hagan el primer paso, ¿no? Para que están haciendo una cosa anormal. Para ellos verdaderamente es una cosa muy importante, ¿no? De 5 meses y de 5 meses de tratamiento con la bomba diamagnética. Parece casi un pie normal. Al inicio presentaba esta imagen, casi seguramente ninguno de vosotros pensaba lo que ha pasado a este hombre. Y esta es la evolución del segundo milagro, de mi segundo milagro con la bomba diamagnética.
Ecco, antes el colega ha dicho que uno de los problemas, una de las causas de suicidio más frecuente es la nevralgia del trigémino. Esta paziente tenía nevralgia del trigémino. ¿Da quanti anni avevate questa nevralgia del trigemino? Hasta 5 años. Todos los días. No subiera de su casa para el miedo de tener dolor. Y después de 10 sesiones con ella, se cambió no solo el dolor, ma su vida y la sua gana de volver a vivir. En este caso, en la primera... 11 días después y llega así. Ella no se había visto la úlcera. Ella estaba tapada y como ya no se quería ver más la barriga, cuando le destapo la úlcera digo, pero, ostras, ¿pero qué ha pasado? Imaginaros, el abdominal y el diafragma eran completamente diferentes. Mi obsesión era cerrar de una vez la úlcera para poder trabajar combinando con la diatermia. Sí, aquí hay un vídeo. Estos son formas de trabajo. Trabajamos con el neuromodulador de superficie para activar la faja abdominal y trabajábamos después con la onda de choque diamagnética, que no le duele absolutamente nada, después de estar mucho tiempo sin tratarla. Y aquí veis el devenir del proceso. Esto es cuando llega, primera sesión, 10 sesiones después, 13 sesiones. Esto para mí es muy importante. Por eso puse la foto. Fijaros que tiene hematomas en las piernas. No sé si lo veis desde ahí. Estos hematomas, yo cuando la trataba decía desplazamiento de líquidos. Cuando ella decía que sentía unos días más retracciones que otros, cuando combinaba la diatermia resistiva con el desplazamiento de líquidos, me aparecían hematomas. Y es porque tenía todavía coágulo estructurado en profundo y lo estimulábamos con la máquina y se generaban, o sea, se desplazaban por gravedad hacia abajo y aparecían estos hematomas. Estos son 15 sesiones después, 16 sesiones después, y aquí veis de la primera sesión a esta es cuando vino el otro día. Traiga un vendaje de recambio porque siempre quiero ver qué sucede en el tejido para, como estaba diciendo, para ir adaptando el tratamiento, como me deja la máquina, en base a lo que voy observando en el paciente. Entonces, en la segunda sesión, cuando viene la paciente, le saco los vendajes, me encuentro esto y empiezo a tratarla. Limpiamos la zona, pongo una venda encima de la úlcera y le pongo el manípulo encima. Y a los 10 minutos yo no veo nada. Entonces me podéis preguntar, ¿y qué había que ver? Pues cosas que ya normalmente observo cuando trato muchas úlceras. Entonces, como no me gustaba cómo estaba resultando entre los 5 y los 10 minutos siguientes a que había empezado el tratamiento, puse la diatermia. Entonces, cuando me preguntáis si mejor la diatermia o no, pues cuando hace falta hay que ponerla y cuando no hace falta no se pone, como todo. Es una indicación de tratamiento si es que quiero que llegue sangre. Entonces, como quería que llegase sangre, puse la placa debajo del muslo. 21 de noviembre, 6 sesiones el 12 de diciembre y 8 sesiones el 28 de diciembre. Y esto es mi última sesión, que es la octava, y veis, el 16 de enero sigue trabajando porque ya hemos activado la hemostasis celular, ya hemos activado los tejidos y esto sigue curando. Lo veis aquí, 8 sesiones después. Combinado de diamagnetoterapia y de ondas de choque. Y bueno, pues la evolución fue tal que al mes exacto se le repitió una resonancia, resonancia que me llamó el radiólogo y me llamó el cirujano que lo operó, que fue el doctor Manolo Leyes, a las 12 de la noche a decirme que qué había pasado aquí. Y bueno, pues había desaparecido absolutamente el edema óseo en la cabeza del fémur, que era la principal preocupación, y prácticamente había desaparecido también la zona isquiática, con una mejora además de la cicatriz, y esto a su vez pues llevaba aparejado una mejoría en la clínica del paciente, o del jugador en este caso, permitiéndole pues comenzar como parte de su readaptación deportiva a hacer trabajo en campo. Y bueno, pues la verdad que ha sido un éxito la evolución. Conjunto, en paralelo con la rehabilitación clásica,
puede ser interesante en lo que es la contracción muscular y sobre todo cuando hablamos de neuroplasticidad. Es decir, si nosotros damos un estímulo ortodrómico desde la periferia, pues llega o puede llegar a nivel central y así tener también un estímulo o unos cambios a nivel o aprovechar la plasticidad. Paziente che tra l'altro è una dottoressa, è giunta a me dopo un mese dalla chirurgia perché non ha rispettato quelle che erano le indicazioni del chirurgo. Il chirurgo era stato molto chiaro, aveva detto alla paziente di fare appunto dopo un mese, potete ben vedere le fibrosi che ha a livello addominale e addominoplastica. Come potete vedere le vie di accesso sono davvero piccole, il paziente però aveva molto dolore, molto edematoso e mi diceva io sono venuta perché il dottore mi ha detto di venire già al 5° giorno, ma davvero non posso immaginare cosa tu possa farmi con questo dolore che ho. E quindi l'ho subito sottoposto, anche per entrare in confidenza col paziente, al trattamento con la diamagnetoterapia, con la pompa diamagnetica nello specifico, e mi ha subito riferito un effetto decompressivo. Cioè mi ha detto sento meno dolore, come se man mano che lavori molto delicatamente in contatto sento che c'è sempre meno pressione e diventa quasi piacevole. Questo già dalla prima seduta. Quanto è importante ottenere già dalla prima seduta la fiducia del paziente? Tantissimo. Io sono abituata con la pompa diamagnetica anche a livello articolare ad avere questo effetto wow e anche nelle varie formazioni, però ogni volta mi piace chiedere a fine seduta al paziente come stai e avere già quel primo sorriso, perché chi si rivolge a noi è perché non sta bene. Quel primo sorriso della serie non so come, ma sto già decisamente meglio. Quindi dopo 5 giorni della chirurgia abbiamo poi proseguito con la riabilitazione dall'11° al 20° giorno, cambiando il protocollo riabilitativo. Visita di controllo. Questo è stato il primo paziente che ho trattato rispettando quello che è il protocollo delle linee guida, quindi nell'immediato post-chirurgico. E il chirurgo plastico mi ha chiamato e mi ha detto Roberta, hai fatto una magia. E io ho detto non ho fatto una magia, si chiama diamagnetoterapia. La verità è questa, avevo esclusivamente fatto un lavoro con una tecnologia rispettando quelle che erano le indicazioni. Questo invece è il controllo a 3 mesi, quindi il paziente, la prima foto è a 5 giorni dopo l'intervento e a 3 mesi completamente senza fibrosi, senza dolore e ha ripreso la completa funzionalità. Un prechirurgico, questi sono interventi che ovviamente vengono proposti quando la quantità del tessuto adiposo non è eccessiva. Poi vedete nel post-chirurgico, questo è un paziente che è giunto a me dopo 10 giorni, e poi ai 3 mesi. Un paziente che aveva rinunciato ad andare anche al mare perché ovviamente si era creato poi prima della chirurgia anche una certa insoddisfazione della propia immagine corporea. Esta mecanotransducción en urología me da la oportunidad de que sea una alternativa o incluso un tratamiento principal para aquellos que no quieren tener que terminar una cirugía, de pronto no tienen las indicaciones para tal manejo o el manejo estándar y pues que no quieren depender de un medicamento pues toda la vida. Trastornos del piso pélvico como disfunción miccional, disfunción eréctil, incontinencia urinaria e incontinencia fecal, contracturas miofaciales, recuperación posparto. Entonces, que el suelo pélvico como tal, la fascia endopélvica, es la única fascia de nuestro cuerpo que es hormonosensible y que va a hacer unos cambios en el transcurso de la vida, sobre todo en las mujeres, que nos adapta y luego se regresa, y que si hay alguna alteración en esta fascia me va a generar todas estas consecuencias. Estudios en que la radiofrecuencia más diamagnética me organizan el tejido de colágeno y hace que tenga una mejor elasticidad. Entonces, por ejemplo, estos son imágenes de un paciente sano, está organizada la parte de la albuginia, y ya un paciente con disfunción eréctil por edad, por diabetes, se desorganiza y se pierde esa compresión. Entonces, fuga venosa. Es a largo plazo, pero a corto plazo también me mejora la producción y el efecto del óxido nítrico en la zona, haciendo una vasodilatación a corto plazo. Entonces, los pacientes
que se les lleva a hacer ondas de choque, ya en la segunda sesión están teniendo erecciones matutinas. Y es una forma en que yo les digo, es como sabes como que el equipo está bien. O sea, que la bomba y la radiofrecuencia me está tratando las tres como debilidades que tenemos en la disfunción eréctil. En la vejiga, bueno, la función de orinar es con el nervio tibial o con el nervio sacro, está demostrando que presentar esta mecanotransducción en el suelo pélvico me va a ayudar a aumentar la capacidad de capacitancia de la vejiga. Puede inhibir la actividad del detrusor, que es esta vejiga que se contrae. Yo siempre como solamente que se contrae todo el tiempo esta vejiga, da síntomas urinarios cada rato, pero no orinan completo. Entonces orinan a medias y viene todo el problema de no orinar al completo, como infecciones urinarias, dolor y bueno, todos estos síntomas de urgencia. Entonces, este es como el protocolo y les voy a contar, tengo un paciente de 47 años, yo lo conocí porque le hice una urodinamia y cuando le hice la urodinamia le dije, estás orinando fatal, yo creo que tú te deberías operar, pero él me dijo, no, o sea, nadie me quiere operar, tengo 47 años, que cómo se me ocurre, al rato volvió porque me dice, yo no tengo vida, no orino bien. Entonces, esta neurofluometría es cuando ellos orinan, es una forma objetiva de mirar cómo es el chorro y está orinando fatal. Normalmente deberían llegar a 20 y hacer una curva de Gauss y no, una campana de Gauss no la logra. Lo operan, logra la campana de Gauss, pero solamente orina 60 mililitros. Normalmente nosotros deberíamos estar orinando por chorro urinario unos 300, unos 400 mililitros. 80, este hombre era... El ejercicio es para la salud. El deporte no necesariamente es para la salud. El deporte es porque te gusta, te llena de gozo, te divierte, te distrae, te saca del estrés, pero recuerda, es deporte. Siempre llevas tu fisiología al extremo. Es decir, siempre hay riesgo de lesiones. Y si no haces las cosas como son y tienes enfermedad de base, puedes tener riesgo de muerte súbita. Entonces, siempre depende del músculo. Y el músculo está relacionado con todo esto. Entonces, cada vez es más importante tener esto en cuenta desde la práctica clínica en investigación. Y hoy, en estos 2 días, hemos visto toda la capacidad que tiene este instrumento de mejorar el músculo, que puede redundar en todo esto. Entonces, ahí preguntamos, ¿deberían pasar por consulta preventiva todos los crónicos y ser intervenidos con bomba magnética? Yo pienso que sí. ¿Cuántos hay en el mundo? Lo que quieras, ¿no? Hay un potencial. Pues las imágenes de verdad hablan por sí solas. Pero doctor, no vamos a terminar la entrevista sin recordar 3 anuncios que se hicieron durante el Congreso verdaderamente interesantes. Háblanos de ellos. Bueno, realmente, Fernando, tuvimos 3 cosas importantísimas. La primera, la creación de la Sociedad Internacional de Diamagnetoterapia, la SIDT. Es una sociedad mundial que involucra médicos y fisioterapeutas para el desarrollo, investigación de tecnología diamagnética y nuevas tecnologías. No solo hablamos de la tecnología diamagnética, recibimos otras sociedades médicas, otros grupos que hacen investigación para entender un poco más de todas las tecnologías en mecanotransducción y más en las posibilidades terapéuticas para los pacientes. Es una sociedad mundial en la cual esperamos además poder tener sociedades específicas por países que puedan recibir la información y poder tener una estructura de protocolos establecidos de investigación. Como te lo decía, con la tecnología de inteligencia artificial de los equipos, podemos tener algo muy interesante que hemos visto en el campo y que hoy es una realidad. Y es que tú puedes tener a tus pacientes para poder hacer investigación, donde nosotros, nuestro grupo, con nuestros epidemiólogos, bioestadísticas y bioéticos, podemos ayudarte a investigar, podemos ayudar a publicar, podemos ayudar a tener más tecnología y entender un poco más. Entonces, la creación de esta sociedad nos da una fortaleza, una seguridad y un piso en investigación que estábamos esperando tener y que además está respaldado por grupos universitarios de investigación internacionales, que es única. Y este punto lo quiero poner muy importante para todos los que puedan usar la tecnología diamagnética. La segunda, quiero decir que es un anuncio importantísimo, porque estoy involucrado desde el nacimiento hasta su muestra de tecnología.
y es que llevábamos ya unos años con la CT Omega 20, con la tecnología diamagnética, desarrollando terapias para procesos neurológicos a nivel central y a nivel periférico. Lógicamente empezamos con dolor a nivel de neuropatía, a nivel de manejos neuropáticos periféricos, y empezamos a entrarnos un poco más. Y los resultados fueron maravillosos. Y basados en esto se creó un nuevo equipo que empezamos a estudiar hace 3 años, Fernando. Realmente no llevamos poco. Yo he trabajado más de 300 pacientes con una seguridad interesantísima y con el apoyo y la unión constante con el ingeniero Lagat. Si yo necesitaba algo, él lo cambiaba. Como él decía, denme el problema, yo doy la solución. Y eso fue lo que hicimos. Y empezamos a mirar situaciones como post-stroke, alteraciones vasculares cerebrales, neurodegenerativas, demencia, Parkinson, enfermedades huérfanas y raras, que es en lo que más trabajo, como ataxia espinocerebellosa, Parkinson Plus, enfermedades de nacimiento como parálisis cerebral, y algo que hemos visto en los últimos años, el último año muy fuerte, que es el autismo. Ver a estos chiquitines volver a tener una relación del self, del yo, con sus padres, con sus amigos, con su entorno, es algo maravilloso. Y por eso este fue el congreso de decisión para mostrar la CTU Neuro. Es un equipo que nos da una nueva opción para esos pacientes que son difíciles, que normalmente la respuesta es no hay nada que hacer, simplemente haz algo de terapia y encontrar algo más, una posibilidad, una terapéutica que nos ayuda muchísimo en esta área. Y por último, y creo que ya como orgullo propio, creo que es la invitación a nuestro tercer Congreso Internacional de Tecnología y Terapia Diamagnética, que se realizará en Colombia. Por eso me siento orgulloso, porque estoy en mi país. Vamos a desarrollarlo en Colombia, en unión con el tercer Congreso de Biotecnología y Tecnologías de Regeneración y Rehabilitación. Esto estará patrocinado por universidades como la Universidad del Rosario en Colombia, la Universidad de Catanzaro de Italia y todos los grupos que tenemos aquí o hemos tenido aquí en España. Espero realmente puedan acompañarnos allí. Colombia es un país que tiene la segunda biodiversidad en el mundo, con 2 mares espectaculares, con sierras, con mares, con la mayor variedad de flores, de aves, y su gente ama cuando llega la gente de afuera poderlo recibir. Queremos mostrarles a la única Sierra Nevada al lado del mar que tenemos. Queremos decirles que aquí están las puertas abiertas y que la tecnología diamagnética cada día se abre más al mundo. Eso es lo que queremos. Bueno, pues llegamos a la conclusión de la entrevista, doctor Felipe Torres. Muchísimas gracias por este ratito. Entrevista interesantísima, optimista y muy esperanzadora con todas estas noticias que hemos recibido. Nada más, nos vemos en Colombia. Fernando, muchas gracias y espero que tengamos un muy buen futuro en la tecnología diamagnética. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti.